Buenas noches, familia, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Qué bueno es verles un sábado más por acá. Damos gracias a Dios de verdad por permitirnos compartir juntos y tomar este tiempo para crecer, para aprender, pero sobre todo para compartir unos con otros y adorar a nuestro Señor. Así que bienvenidos a una reunión más de la familia Bau. Quisiera tomar unos segundos para saludar a quienes van a ver este video en el transcurso de la semana por YouTube. Muchas personas no están pudiendo acompañarnos en este tiempo por diferentes razones y sabemos que hay algunos que lo están mirando durante la semana, así que bienvenidos también a esta transmisión. Esperamos, ahora conversaba con Adri, después de solucionar algunos detalles técnicos, en un par de semanas quizás estar volviendo con una transmisión virtual por Facebook Live como opción para aquellos que no nos pueden acompañar de forma presencial. Pero bueno, mientras tanto les saludamos y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y por sumarse a este tiempo presencial. Bien, iniciamos nueva serie hoy. Es la primera serie de este 2022. Los dos mensajes de las semanas anteriores no formaban parte de ninguna serie. Y bueno, hoy estamos arrancando una serie nueva y la verdad a mí eso me emociona muchísimo siempre. A la expectativa, ¿no?, de ver qué tiene Dios para cada uno de nosotros a lo largo de esta semana, qué nos va a estar mostrando el Señor, qué va a estar hablándonos Dios y cómo nos va a estar bendiciendo como familia, como comunidad de fe, pero también a cada uno de nosotros individualmente, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales, nuestros hijos, en fin. Que en esta nueva serie el Señor esté hablando a cada uno de nosotros y que podamos escuchar su voz y estar atentos a lo que Dios tiene para todos nosotros. La serie que iniciamos está basada en el libro de Habacuc. Este es un libro corto del Antiguo Testamento. Se encuentra dentro de la sección de los llamados profetas menores. Y son solamente 3 capítulos, ¿sí?, los que contiene este libro de Habacuc. Es un libro que perfectamente nosotros podríamos leer de corrido en unos 30 minutos, ¿sí? Leer. Ya si nos ponemos a estudiarlo, a profundizar en él, pues nos podría tomar muchísimo tiempo más. Pero es un libro corto, ¿sí? Podemos leerlo y analizarlo en muy poco tiempo. Así que les invito desde ya que también ustedes puedan hacer la lectura del libro de Habacuc en sus casas, ir siguiéndolo en este tiempo y reflexionando no solo en lo que hablamos acá. Siempre tratamos de dar material para continuar reflexionando, la reunión del fin de semana. Hay un devocional que se comparte a lo largo de la semana que es en función del mensaje del fin de semana. Y bueno, ustedes pueden analizar los textos bíblicos que estudiamos. Si entran a nuestro sitio web vidauruguay.com, en la sección de bosquejos, allí están los bosquejos de todos los mensajes, incluido este, ya está ahí, ustedes pueden buscarlo y en la semana pueden sentarse a tomar un café, a tomar un mate, abren su Biblia, buscan el libro de Habacuc, se descargan el bosquejo, se descargan el devocional de la semana y continuamos creciendo y profundizando en lo que el Señor quiere mostrarnos en este tiempo. Entonces, bien, serie nueva, libro de Habacuc, y se llama Fe cuando nada tiene sentido. Y ese nombre, con solo escucharlo, ya es como si pusiéramos el dedo en la llaga, le decía Daniel ahora, ¿sí? Es como que si de una nos tocaran en donde nos duele. Y se llama así la serie porque este libro de Habacuc plantea las preguntas, digamos, más difíciles que las personas, que muchos de nosotros, la humanidad, ¿sí?, nos hemos estado haciendo a lo largo de la historia. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué guarda silencio Dios ante tanta maldad? ¿Hasta cuándo Dios va a responder nuestras oraciones? Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esas preguntas, ¿sí? ¿Dónde estás, Dios? Clamo y no escucho tu respuesta, no veo tu respuesta. ¿Cuál es el propósito, Dios, de lo que está sucediendo en mi vida? ¿Por qué me permites pasar por aquí, Dios?
¿Por qué las cosas siguen siendo un desastre, Señor? ¿Por qué, Padre, si fui obediente, Señor, a lo que tu palabra me enseña a hacer? ¿Por qué las cosas salieron de otro modo, Padre? Y hice lo que este texto decía que debía de hacer, pero la otra parte, que es la promesa, ¿por qué aún no se cumple en mi vida? Porque si eres un Dios bueno, permites que todas estas cosas horribles que pasan en el mundo ocurran, y principalmente a gente que nos parece buena, ¿sí? ¿Por qué no castigas a los malvados, Señor? Y decimos a veces, no entiendo nada, Dios. La verdad es que para mí nada parece tener sentido, ¿sí? Y allí hemos estado muchas veces algunos de nosotros, en ese momento, en esa etapa, en esa circunstancia en la que por más que lo intentamos, por más que nos esforzamos, por más que buscamos, nada parece que toma forma, ¿sí? Y en lugar de encontrar respuestas, surgen más preguntas. En lugar de encontrar soluciones, surgen más problemas, ¿sí? Es como que salimos de un problema y entramos en otro, salimos de ese y ya nos aparece otro. Y nosotros decimos, Dios, ¿qué pasa? No entiendo, Señor. En lugar de encontrar alivio, pareciera que el dolor se intensifica. Y eso para nosotros representa un desafío muy grande, ¿sí? ¿Cómo mantenernos firmes en nuestras convicciones en medio de todo ese caos, sin mandar a volar a todos y a todos, ¿sí? Porque yo creo que muchas veces ya nos han dado ganas de hacerlo, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas es como que ya vamos a explotar. ¿Cómo mantenernos firmes allí, ¿sí? Con fe, con esperanza, con confianza. Habacuc, nuestro personaje de estudio, más bien el libro sobre lo que él escribió, no es ajeno a ese escenario. Él sabe muy bien lo que se siente. Le tocó vivir en una de las épocas más oscuras y difíciles para el pueblo de Israel. En ese tiempo había muchísima idolatría, había un montón de injusticia, había corrupción, habían abusos, había violencia, había opresión. No era para nada sencillo el tiempo en el que le tocó vivir a este profeta. ¿Qué aprendemos nosotros en este tiempo? De este libro, en este tiempo tan incierto, tan confuso, tan caótico, tan inestable y tan cambiante en todo, ¿sí? En lo político, en lo social, en lo económico, incluso hasta con el clima, ¿sí? Un día estamos con ese calor y la sequía está consumiendo nuestros árboles, poniendo en riesgo las vidas de personas, y al día siguiente las inundaciones por lluvia dejan a cientos de personas sin nada. Y uno dice como, Dios, era un poquito menos de agua, Señor, un poquito menos nada más. Un día tenemos 100 casos de COVID-19 y pensamos, ya vamos saliendo, el otro año va a cambiar. 2 semanas después, cuando el año apenas comienza, ¡puf!, se disparan los casos y pareciera ser, como dice una canción por ahí, sigue la cumbia con esto, ¿sí? No sabemos qué va a pasar. Inestabilidad, cambia, la sociedad cambia. Una sociedad líquida que se amolda a todos, ¿sí? Cambia con mucha facilidad. Y para nosotros las cosas a veces no tienen mucho sentido. ¿Cómo mantener la fe, la esperanza y la confianza cuando nada de lo que ocurre nos cierra, ¿sí? Esa es la pregunta que vamos a responder a lo largo de esta nueva serie. Durante todo este libro vamos a estar analizando las diferentes secciones del libro de Habacuc y tratando de aprender y aplicar en nuestras vidas en este tiempo. Así que vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Papá, te damos gracias, Dios, por esta reunión que nos regalas. Te pedimos, Dios, que a lo largo de estas semanas que tenemos por delante, tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos. Como cantábamos ahora, Señor, abre nuestros ojos, Dios, queremos verte.
Abre nuestros ojos, queremos conocerte, queremos contemplar tu majestad, Señor. Queremos sentirte, Padre, saber que estás cerca, aunque a veces no entendamos nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, Padre. Que por tu Espíritu nuestras fuerzas, nuestra esperanza, nuestro ánimo, nuestra confianza, nuestra fe y nuestro gozo sean renovados, Dios. Y que a través de tu palabra, Señor, encontremos esperanza en medio de cada una de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Lo oramos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, no hay mucha información de este profeta, además de lo que ya mencioné. No hay muchísimos detalles de quiénes eran sus padres. Posiblemente contemporáneo del profeta Jeremías, y algunos apuntan a que su ministerio se desarrolló cerca del 605 y el 603 antes de Cristo. Pero llama mucho la atención que, a diferencia de otros profetas que generalmente se dirigían hacia el pueblo para hablar en nombre de Dios, para denunciar la forma en la que vivían, para advertirle al pueblo sobre las consecuencias de sus malas decisiones, este hombre Habacuc, bastante cansado, ¿sí?, por todo lo que está viviendo, por todo ese caos, por toda esa descomposición social, Habacuc, en lugar de dirigirse al pueblo, se vuelve hacia Dios y lleva sus reclamos directamente a él, ¿sí? Habacuc no le está diciendo al pueblo: arrepiéntanse y cambien su forma de vivir porque vienen consecuencias. Habacuc está diciéndole a Dios: ¿qué estás esperando, Señor? ¿Por qué permites que esto siga así? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a intervenir? Y de hecho ese es el tema de hoy, así se titula: ¿hasta cuándo, Dios? Tiene que ver con ese agotamiento físico, emocional, espiritual, que muchas veces experimentamos después de clamar constantemente a Dios sin obtener respuesta favorable de parte de Dios para nosotros. Y dice el texto ahí en el capítulo 1, en el versículo 2: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme? Y ojo con esta palabra, hay que encerrarla porque de esta palabra nace el mensaje de hoy. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Otra versión en lenguaje actual lo traduce de esta forma, dice: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? ¿Sí? Y esta traducción presenta una forma, digamos, más literal de lo que la frase pedir ayuda podría significar. Es llamar a alguien con gritos. Habacuc está gritando, Habacuc se está quejando, Habacuc está clamando, ¿sí? Podría estar triste, podría estar enojado, podría estar desesperado, ¿sí? Continúan los versículos 3 y 4. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Sí? Así es la queja que sale del corazón de Habacuc. Un corazón desesperado, un corazón que está al límite, un corazón que está angustiado por todo lo que está viviendo a su alrededor. Leemos 4 versículos como estos y surge la pregunta para nosotros: ¿es válido presentar nuestras quejas delante de Dios? ¿Es una actitud correcta volverme a Dios para presentar mi caso y reclamarle por no intervenir en la situación? ¿Es una forma adecuada de reaccionar cuando las circunstancias nos superan? ¿O por el contrario, hacerlo nos convierte en personas malagradecidas? Como dicen muchos por ahí, en personas de poca fe, que dudan de lo que Dios está haciendo.
Quejarse es pecar contra Dios, dicen algunas personas, ¿sí? Yo creo, como voy a argumentar ahora a la luz de la palabra de Dios, que el problema no es quejarnos, sino la forma en la que lo hacemos y principalmente la razón por la que lo hacemos, ¿sí? Diccionario define queja de la siguiente forma, dice: expresar con la voz el dolor y la pena que se siente, ¿sí? Es cuando hay dolor, cuando hay pena, cuando hay algo que nos incomoda, que nos duele, y cuando lo expresamos, cuando lo sacamos afuera, eso es una queja. Pero también podría ser expresar descontento por medio de nuestras palabras. Algo nos mantiene inconformes, algo no nos gusta, y con palabras presentamos nuestra queja. Creo que no hay absolutamente nada de malo con sacar lo que llevamos dentro, aquello que nos abruma, que nos pesa, que nos carga. Dios nos conoce, Él sabe quiénes somos, cómo somos, qué sentimos, y decirle a Él lo que pensamos no es solo necesario, sino que también es sanador y es libertador, es liberador, ¿sí? Y Habacuc no fue el único en la Biblia que abrió su corazón para clamar a Dios y hacerle ver que no la está pasando nada bien. Hay algo que lo tiene descontento y necesita que Dios intervenga. La semana pasada hablábamos del rey David, que hizo esa declaración tan hermosa de confianza cuando dijo: si el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero no siempre habló de esa forma David. Salmo 55 del 1 al 2 dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Está clamando desde el fondo al Señor y le está pidiendo: ayúdame, escúchame, respóndeme, porque las dificultades me abruman. Muy diferente se le escucha acá a David de como lo escuchamos la semana pasada, ¿sí? Está pasando por otra etapa de su vida, es otro momento el que está viviendo. Y Dios, a diferencia de lo que muchas personas creen, no nos rechaza en nuestra desesperación. Al contrario, ¿sí? Presentar nuestra queja y nuestro caso delante de Dios no nos convierte en cristianos de segunda mano. Dios es un Padre que se interesa por nosotros. Él se interesa por cada uno de nuestros asuntos. Todo es importante de nuestra vida para el Señor y Él quiere intervenir en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? En nuestra casa, supongo que los que tienen hijos saben a lo que me refiero. Han habido momentos cuando estaban más pequeñas quizá en los que nuestras hijas discutían por algo, ¿sí? Y allí estaban discutiendo, tratando de ponerse de acuerdo, tratando de arreglar sus problemas, lo normal en una relación de hermanas. Y de un momento a otro, cuando las cosas empiezan a salir de control, se escucha el clamor de alguna que desesperadamente grita: papá, ya no aguanto más, necesito que intervengas. Y me presenta la queja, ¿sí? Es que están presentando una queja delante de su padre para que su padre intervenga, ¿sí? ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo nosotros delante de nuestro Padre, que nos ama, que nos entiende, que nos escucha, que nos comprende, que quiere ayudarnos, que quiere sanarnos? Salmo 142, versículo 2 de la Reina Valera 1960, es nuevamente David, está en una cueva pasando tiempos difíciles y dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Sí? No hay nada de malo con presentarle una queja sincera a nuestro Señor. Dios, no entiendo nada de lo que estás haciendo. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no me respondes, papá? Y definitivamente el lugar más seguro para exponer nuestro caso y presentar nuestra queja es ir delante de Dios. Es encontrar refugio en Él mientras aguardamos su respuesta. Nuevamente en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 3, dice: de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Nosotros presentamos el caso. Nosotros planteamos nuestra queja, aquello que nos incomoda, que no entendemos, y aguardamos expectantes la respuesta de nuestro Señor.
La pregunta entonces no es si a Dios le molesta nuestra queja, sino más bien, ¿cómo es que aún en nuestra queja nosotros podemos honrar a Dios? Esa es la pregunta, ¿sí? Porque una cosa es una queja sincera, sensible, que denota desesperación y tristeza por algo que nos agobia, que nos preocupa, que nos pesa, que nos incomoda. Y otra cosa muy distinta es una queja egoísta que nace en un corazón ingrato, insatisfecho, que es incapaz de ver la fidelidad y la bondad de Dios en su vida. Son dos cosas muy distintas, pero la línea es muy delgada. Y nosotros tenemos que estar atentos para saber de qué forma nos presentamos a Dios, qué es lo que hay en nuestro corazón y por qué es que yo estoy presentando mi caso delante de Dios. Entonces, de acuerdo a estos primeros 4 versículos del libro de Habacuc, podríamos decir algunas cosas acerca de la queja. Lo primero que quisiera mencionar es que una queja saludable, ¿sí? Una queja sana que nace en el corazón correcto, es en primer lugar una queja responsable, ¿sí? Traté de poner algún nombre que realmente reflejara lo que Dios puso en mi corazón cuando Él me mostraba este principio. Pero lo que me refiero con esto es que, si bien es cierto, Habacuc se vuelve a Dios para presentar un reclamo, ¿sí? Para presentar su queja, como dice el texto allí, él en ningún momento intenta justificarse por la situación. Dios, es que soy tan bueno, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿sí? Creemos que somos tan buenos, Dios, es que yo nunca hago nada, Padre. Y Dios se queda así como, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Sí? Pero no solo no intenta justificarse por la situación, sino que no intenta echarle la culpa a Dios por la situación del pueblo. Dice el versículo 12 en la parte B: ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves, Señor? Él es consciente, sí, de que lo que ocurre no son más que las consecuencias de toda la maldad, de toda la corrupción, de toda la idolatría del pueblo. Y su queja no es: Dios, ¿por qué nos haces esto? Sino más bien: Dios, ayúdanos, necesito que intervengas en esto, pon orden, Señor, ya, sálvanos, ¿sí? Esa es la queja de Dios, ¿sí? Y ahí vemos la diferencia entre una queja que honra a Dios y una que ofende a Dios. Cuando nosotros intentamos culpabilizar a Dios y no aceptamos que tenemos responsabilidad en el asunto, ¿sí? No fue Dios quien eligió que las cosas fueran así. Las permitió, sí, con un propósito, sí. Pero muchas veces fue la decisión que yo tomé. Ese fue el camino que yo elegí. Fue la decisión que alguien tomó y que lamentablemente me afecta. Fue la decisión del mundo que como sociedad ha elegido darle la espalda a Dios y sacarlo de todas las esferas, de la educación, de la política, de la familia. Culparle a Él no es el camino, ¿sí? Sino más bien aceptar responsablemente que debido a nuestra naturaleza nosotros somos parte del problema y que solo por Cristo podemos ser declarados justos delante de Dios. Leo la historia de Job, principalmente en el primer capítulo. Después de que se describen todas las pruebas que vivió este intachable hombre, como se describe en los primeros versículos, Job lo perdió todo, ¿sí? Todo, ¿sí? Prueba tras prueba tras prueba. Perdió sus criados, perdió sus animales, perdió sus hijos. Y dice al final de este capítulo, vean qué fuerte declaración la que hay aquí en la Biblia. Dice: a pesar de todo esto, Job 1:22, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. No es incorrecto expresar nuestra queja delante de Dios,
El problema radica cuando lo queremos culpabilizar a Él, incapaces de reconocer que muchas veces nosotros tenemos parte en el asunto. Sí, Dios, necesito que intervengas, necesito que me ayudes, pero no porque yo sea muy bueno y no haya hecho nada, Señor, sino porque probablemente cometí errores, tomé malas decisiones, elegí algún camino equivocado, alguien que está cerca mío también falló y eso me impacta a mí, pero reconocemos nuestra parte, ¿sí? Y que su gracia y su misericordia han sido derramadas abundantemente en nuestras vidas a pesar de nosotros. Eso es presentar una queja a Dios de forma responsable, ¿sí? No busco eximirme de mi responsabilidad. Le pido ayuda, Señor. Te necesito, Padre, interven ahora. Esta situación me supera. Pero si tenemos que arrepentirnos y reconocer que no hemos tomado las mejores decisiones, tenemos que hacerlo. Y danos sabiduría, Dios, para tomar el camino correcto y ir por la ruta adecuada a partir de ahora en adelante. Pero número 2, una queja saludable no es solo una queja responsable, sino que es una queja oportuna, ¿sí? Es decir, que es en respuesta a una situación urgente que necesita ser atendida. Habacuc vivía en un tiempo horrible, como mencioné. Probablemente Judá era gobernada por el rey Joacim, que fue un hombre tirano, ambicioso, corrupto. Y era tal el estado de descomposición, no solo social, sino de apostasía espiritual, que el profeta acude a Dios para presentar el caso. Señor, ¿hasta cuándo, papá? Interven ahora, Dios. Y dice el 1:3, tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear, ¿sí? Es un escenario caótico, desastroso, pero cuando lo lees en detalle no es muy diferente de lo que ocurre en este tiempo, lamentablemente, en nuestra sociedad, ¿sí? Pero este es el principio para nosotros hoy. Cuando leemos a este hombre trayendo su queja a Dios, no se trata de una queja egoísta, caprichosa, de alguien que siempre está renegando por todo, porque la gente hoy en día se queja por todo, ¿sí? Porque no le gusta su apariencia, si estoy muy delgado que muy flaco, si gané unos kilos que mucho peso, que no está conforme con lo que tiene, porque no tiene el control de todo, porque no es el centro de atención. Queja, 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 ¿sí? Dice Eclesiastés capítulo 3, cuando se habla de que todo lo que se hace debajo del cielo tiene un tiempo adecuado, dice el versículo 8, que hay un tiempo para callar y que hay un tiempo para hablar. Pero a nosotros nos cuesta discernir los tiempos. Y cuando tenemos que guardar silencio hablamos más de la cuenta, pero cuando Dios espera que hablemos, generalmente tendemos a quedarnos callados. Y hay personas que no pueden discernir cuándo es un tiempo para agradecer a Dios, aun si hay dificultad, y cuándo es un tiempo de verdadera crisis, donde la urgencia es venir delante de Dios a presentar algún caso, a presentar alguna queja. Y se quejan constantemente, lo que sale de sus corazones es pura queja. Del tiempo, del trabajo, de las personas, de la familia, de la iglesia. Todo es murmurar, criticar, reclamar, ¿sí? Pero cuando se trata de hablar oportunamente y principalmente con Dios, para presentar queja, interceder por un mundo en decadencia, somos incapaces de decir una sola palabra, ¿sí? Esto es Ezequiel 22:23. Dios le está diciendo al profeta lo que está por venir sobre Israel, pero le dice lo siguiente, versículo 30. Yo he buscado entre ellos alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y que saque la cara por él para que no lo destruya, y no lo he hallado, ¿sí? Lo que Dios está diciendo aquí es: yo he buscado a alguien valiente que incline su rostro delante de mí, que ore, que clame, que presente interrogantes, que se interese por mis asuntos y los de mi pueblo, que interceda, alguien que esté cansado de la maldad y de lo que ocurre en el mundo, pero no lo he encontrado, ¿sí?
Escribe un profesor del Nuevo Testamento de una universidad en Estados Unidos. Él dice: la necesidad de ponerse de pie en la brecha ante Dios es tan urgente hoy como lo fue hace 600 años antes de Cristo, perdón. Por cierto, este hombre, en su artículo donde leí esto, cuenta cómo este texto de Ezequiel fue lo que terminó convenciéndole para que abandonara su prominente carrera como químico y que entrara de lleno al ministerio. Se convirtió en un misionero que iba predicando el evangelio por el mundo entero, ¿sí? Entendió que Dios lo estaba llamando a interceder, ¿sí? A ponerse en la brecha, ¿sí? Y sí, tenemos a Jesucristo, obviamente, que está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Dice Romanos 8:34, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Nosotros no somos mediadores entre Dios y los hombres. El camino es Cristo Jesús. Pero eso no significa que, al igual que Habacuc, que Ezequiel, Dios está esperando que nosotros nos pongamos de pie y que con un solo clamor como iglesia intercedamos por la maldad, la injusticia, el dolor y la corrupción de nuestro tiempo, y que le digamos: ¿hasta cuándo, Señor? Sálvanos. Pero nuestra queja gira en torno a nuestras necesidades nada más, y no en las necesidades de una sociedad que necesita con urgencia las buenas nuevas de Jesús. Es como que a veces pensamos: si lo mío está bien, los demás que se las arreglen, ¿sí? Yo me preocupo por lo mío. Guardamos silencio. Parecerá ser que estamos muy cómodos de este lado, que nos hemos acostumbrado a la maldad, a la injusticia, a la corrupción de nuestros días, al punto de llegar a verlo como algo normal, ¿sí? Hemos normalizado todo aquello que en realidad no tiene nada de normal para nosotros. Pero unos versículos antes, allí mismo en Primera de Timoteo capítulo 2 del 1 al 4, dice lo siguiente: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Es nuestra tarea orar, interceder delante de Dios. Dice: intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes, por todos los que están en autoridad. Y uno dice: Señor, ¿cómo voy a orar por este si lo único que ha estado haciendo es saqueando al pueblo? Ora por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pregunta: ¿es nuestro reclamo oportuno pidiendo a Dios por la salvación de aquellos que aún no le conocen? ¿O es nuestro reclamo más bien un berrinche que nace de un corazón insatisfecho, que no está conforme con la bendición de Dios sobre su vida? Dice Santiago 4:3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Sí. Piensa en esta pregunta. Hace algunos meses a mí me la hicieron, una simple pregunta, pero me desafió demasiado y fue una confrontación directa de parte de Dios conmigo. Si Dios decidiera que hoy es 22 de enero del 2022, si Dios decidiera que hoy va a responder positivamente a todas nuestras oraciones, ¿cuántas personas serían salvas? ¿Cuántas? Si Dios respondiera hoy todas nuestras oraciones, ¿cuántos problemas que no tienen que ver directamente conmigo, pero que ayudan a muchísimas personas en el mundo, se solucionarían? ¿Sí? El problema no es presentar una queja delante de Dios. El problema es que la mayoría de las veces son egoístas, centradas en nosotros, ¿sí? Nos olvidamos de todo allá afuera y nos preocupa solamente nuestro bienestar y nuestra comunidad y nuestra comodidad. Nuestra queja tiene que ser responsable, pero tiene que ser oportuna para atender a una necesidad urgente que generalmente no tiene que ver solamente conmigo, ¿sí?
Y número 3, este es el último punto. Una queja saludable es una queja justificada, ¿sí? No solo reconoce su cuota de responsabilidad, que por nuestra naturaleza podemos ser parte del problema y que necesitamos con urgencia un Salvador. No solo es oportuna en respuesta a una situación caótica y desesperante que amenaza al mundo, sino que tiene una causa correcta, tiene una motivación correcta. A Habacuc le importan las cosas que a Dios le importan, y esa es la motivación de su corazón al presentar la queja delante de Dios. Dice Habacuc 1:4: la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Otra versión dice: nadie obedece tus mandamientos. Eso le preocupa a Habacuc, por eso se queja delante de Dios. Señor, en este tiempo ya nadie obedece tus mandamientos. Haz algo ya, Señor, interven ahora, Padre, sálvanos. ¿Sí? ¿De qué nos quejamos nosotros? Esa es la pregunta sobre la cual tenemos que reflexionar y buscar el perdón de Dios, si es que efectivamente ha sido la desconfianza, el egoísmo o el orgullo lo que nos lleva a presentar un caso delante de Dios. Entonces, los que me conocen bien a mí, digamos un poco más, de una forma más íntima y personal, sabrán que soy una persona muy estructurada, muy organizada, al punto que he tenido que aprender en ciertos casos a desestructurarme un poco, ¿sí? Porque en algunos momentos eso me ha generado algún tipo de conflicto en algunas áreas. Pero me gusta planificar bien, ¿sí? Me gusta ser ordenado con mi agenda, me gusta ser ordenado con el manejo del tiempo. Lejos de considerar esto un defecto, lo veo más bien como una virtud que me ayuda a sacarle mayor provecho a las circunstancias, ¿sí? Pero he aprendido que Dios tiene mejores planes para mí y que eso me ha llevado no a ser desorganizado y relajado, sino a planificar en función de lo que Dios quiere que haga. Yo creo profundamente, esta es una convicción en mi corazón, que el tiempo es por mucho uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado a los seres humanos, pero que lamentablemente es de los que menos sabemos utilizar, ¿sí? Creemos que es inagotable y lo desperdiciamos, lo mal utilizamos, y hemos fallado como sociedad, pero principalmente como iglesia, en enseñar sobre mayordomía del tiempo. Debemos administrar bien nuestro tiempo. Cada segundo cuenta y no podemos desperdiciarlo ni tirarlo haciendo cosas que no le importan a Dios. Tenemos que sacarle provecho a nuestro tiempo y Dios nos va a pedir cuentas por la forma en la que invertimos o desperdiciamos nuestro tiempo. El asunto es que el lunes tenía mi agenda bien estructurada. 6 de la mañana me levanto para tener mi devocional, aprontar el programa de oración que arranca a las 7:30, algo de ejercicios, porque me puse como meta hacer más ejercicios este año, y así continuaba el resto del día, así reuniones de trabajo, algunas de ministerio, algún proyecto que terminar. El domingo en la noche puse esa agenda en manos de Dios. El lunes cuando me desperté puse esa agenda de nuevo en manos de Dios. Lo que pasó fue que desde las 7:30 hasta las 3 de la tarde estuve sacando agua del garaje, haciendo rafting en el garage de mi casa, ¿sí? Sacando agua del auto, secando cosas para que no se estropearan. Tenía 2 opciones, ¿sí? No crean que no me había tentado. O quejarme porque las cosas no me salieron como yo lo había planificado. Porque sí, me atrasé con varias cosas, tuve que reprogramar algunas cosas. O agradecer a Dios porque a pesar de lo caótica de la situación y de lo lamentable que sí fue para muchas personas, nosotros estábamos bien y los daños en realidad fueron menores, insignificantes, ¿sí? Un tiempo de agenda nada más. Me acuerdo de Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas, no algunas, para el bien de los que le aman, ¿sí?
Y entonces lo que pudo haberse convertido en una queja egoísta: Dios, yo planifiqué, se me canceló la reunión, no pude terminar este trabajo a tiempo, se convirtió en un clamor genuino a Dios, en una queja responsable, sí, porque si no fuera por el pésimo cuidado que le damos a la tierra, estas cosas no serían tan comunes. Somos nosotros también los que no cuidamos el mundo y el medio ambiente, y no podemos cuidar a Dios por el desastre de tierra que tenemos, la forma en la que la cuidamos y en la que la administramos. Pero también se volvió una queja oportuna, porque si nosotros como iglesia no intercedemos por esas situaciones y no clamamos a Dios para que nos ayude y para que ayude a las personas que están pasando problemas y para que seamos respuesta, ¿quién lo va a hacer entonces? Y justificada por las personas que lo perdieron todo, que sin duda alguna a Dios también le importan, y le importan mucho, ¿sí? La pregunta en este punto es si a nosotros, cuando presentamos una queja, nos importan las mismas cosas que a Dios le importan también. Y cierro con esto, le pido a Dios si me ayuda. No es incorrecto expresar insatisfacción por un mundo caído, pero sobre todo por el anhelo de la redención de Dios. Eso tiene que estar en nuestro corazón. No es incorrecto clamar a Dios y pedir por su ayuda en aquellas situaciones que nos superan, en aquellas situaciones que no entendemos. Lo que no está bien es hacerlo con una actitud irreverente a Dios, con un enfoque únicamente en la ganancia y en las comodidades personales, ¿sí? Hace algunos años atrás, todavía estaba en Costa Rica, ¿sí? Y esta persona muy cercana a mí, una persona que amo profundamente, una persona de mi círculo más íntimo, estuvo luchando por muchos años con adicciones, ¿sí? Adicciones fuertes: alcohol, pasta, cocaína, al punto de llegar a perder su familia, su trabajo. Tenía una pequeña empresa, perdió todo, perdió sus pertenencias y por poco pierde su vida también. Pero durante todo este tiempo las cosas se nos dificultaban muchísimo, ¿sí? A los que estábamos cerca de él. Constantemente nos llamaba en la madrugada para que lo fuéramos a rescatar, para que lo fuéramos a buscar. Nos pedía ayuda para que sacáramos sus pertenencias de lugares donde los dejaba a cambio de poco dinero, o a veces hasta a cambio de drogas para consumir. Nos pedía dinero para pagarle a sus acreedores y que no tomaran represalias. Fue un tiempo agotador, fue un tiempo de muchísimo dolor. Y no entendíamos nada. Yo no entendía cómo, a pesar de todas nuestras oraciones y de todo lo que hacíamos para ayudarle, algunas veces le pagamos el internamiento incluso, cómo a pesar de todo esto esta persona no era agradecida y las cosas seguían empeorando cada vez más, ¿sí? Era un desastre todo. Él estaba sufriendo, nosotros estábamos sufriendo, y le preguntábamos: Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Padre? Interven ya, Dios, haz algo ya, es demasiado. Y recuerdo cómo esta vez me llaman para decirme: está en una crisis y se va a internar de nuevo porque ya no tiene un lugar más a donde ir, nadie lo quiere recibir, tiene que internarse de nuevo. Yo estaba trabajando en mi oficina y recuerdo que cuando me llaman para dar esta noticia, yo caí de rodillas quejándome ante Dios por la situación y diciéndole con enojo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Y estoy allí orándole a Dios, y lo que pasó fue que sentí una convicción tan profunda de Dios diciéndome, confrontándome: el problema es la actitud con la que oras, porque tu queja no tiene una causa correcta. No estás presentando tu caso para ver a esa persona libre, para ver a esa persona sana,
para ver a esa persona saliendo adelante en su vida. Y aunque lo menciona así, en tu corazón sabes que el verdadero motivo es tu ego, tu orgullo y tu comodidad, y quieres verlo sano para que no se complique más tu vida. Eso era lo que había en mi corazón. No era tanto su situación, era mi vida, ¿sí? Era mi egoísmo, mi orgullo. Señor, yo no quiero que esta persona me moleste más. Sánalo para que me deje en paz. Me sentí tan avergonzado delante del Señor. Para la gloria de Dios, esa persona tiene hoy ya muchos años de sobriedad. Nuevo trabajo, nueva familia, nuevos proyectos. Y yo comprendí que cuando cambia el enfoque de mi queja y dejo de centrarla en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y pongo realmente la salvación, la transformación y la sanidad de otros, aunque no tenga un beneficio directo en mi vida, Dios obra de formas milagrosas, sorprendentes, que nosotros somos incapaces de imaginar. Es cambiar el enfoque. Nosotros no somos el centro del mundo, nosotros no somos el centro de todo. Necesitamos presentarnos delante de Dios con una actitud distinta. ¿Hasta cuándo?, preguntó Habacuc. Y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros hoy. ¿Hasta cuándo vas a permitir esta situación, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto en el mundo? ¿Hasta cuándo voy a poder superar esta crisis familiar, relacional, financiera, matrimonial, ministerial, de salud? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a responderme, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ver el fruto de esta siembra? Preguntamos muchas veces. Y mientras esperamos su respuesta, descansamos en sus planes. Por más incomprensibles y carentes de sentido para nosotros, la convicción es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Algo que no mencioné al inicio es que el nombre Habacuc se deriva de una palabra hebrea que significa abrazo, o el que es abrazado, ¿sí? Martín Lutero lo define de la siguiente forma. Él dice: uno que alienta, que toma a otro y lo acerca a su corazón, como mimando a un pobre niño desconsolado, ¿sí? Es hermoso saber que tanto para Habacuc como para nosotros, en medio de lo caótico de las circunstancias, podemos encontrar en medio de nuestra queja sincera el consuelo y el abrazo de un Padre que nos abraza como hijos que somos mientras lloramos desesperadamente en medio del sufrimiento. Amén. Les invito a que se pongan de pie, familia, y terminamos este tiempo orando juntos, dándole gracias a nuestro Señor. Padre, gracias, Dios, por dejarnos acercarnos a tu palabra, Señor, con esta convicción de que ella nos transforma, que transforma nuestro corazón, Señor, que transforma nuestra mente, Señor, transformas nuestra vida en general, Dios. Y hoy quizás, Señor, venimos a este tiempo con muchas dudas en nuestra cabeza. No entendemos la situación, quizá parece que no tiene sentido, nos parece todo absurdo, Dios. Y te preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a intervenir, Señor? ¿Hasta cuándo, Padre, vas a cambiar las circunstancias, Dios? ¿Hasta cuándo vas a responder favorablemente en nuestra vida, Señor? Y mientras nosotros aguardamos, Señor, confiamos, Padre, en que sabes por dónde nos estás llevando. Sabes por dónde nos estás guiando. Tienes un plan para nuestra vida en este tiempo, Señor. Y te rogamos, Dios, te rogamos, Señor, que podamos acercarnos a vos con la actitud correcta, sin temor, sin miedo, sin vergüenza, Señor, sin culpa, Padre, a
poner nuestro caso delante tuyo, Señor. Preguntarte, Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Te pedimos que intervengas ahora, que nos salves, que nos ayudes, Dios. Yo quiero orar, Señor, por cada persona que está hoy acá. Yo te pido que bendigas su vida, Señor, que transforme su vida, que tu palabra esté viniendo como bálsamo a sus corazones en esta hora, Señor, que esté renovando sus fuerzas, dándoles ánimo, Padre, a ellos, a sus familias, Señor, y que puedan confiar y tener la convicción, Señor, de que en medio de este caos, por Cristo Jesús, Señor, se puede tener fe, confianza y esperanza, Señor, en medio de cada circunstancia. Tú nos sostienes, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, papá. Te lo suplicamos, Dios, y oramos, Señor, para que de aquí en adelante tu palabra, Señor, a través de esta serie, Padre, transforme nuestras vidas, pero que en medio de ella encontremos consuelo, abrazo, Señor, en medio de nuestro dolor, de nuestro llanto y de nuestra desesperación, papá. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.